Ya para finalizar, hay un cuarto elemento que debemos precisar en él. Tiene que ver con la impartición de Cristo o el Cristo impartido. Esta última parte yo quiero que sea interactiva en el hecho de que si hay alguna duda, si hay alguna pregunta de lo que se ha expuesto a lo largo de este día, usted pueda participar, usted pueda ponerse de pies y formular esas preguntas. Que no salga de este lugar con una duda que pueda abortar la semilla que ha sido sembrada en este día. Durante el receso se me acercaron algunas personas y me formularon algunas preguntas, algunas inquietudes, y quizás hayan otros que tienen interrogantes sobre algunos planteamientos que hicimos. Siéntase en la confianza de preguntar, que estamos aquí. Yo quiero que por favor habiliten un micrófono para que todos puedan escuchar. Llévenlo a aquella mesa, la joven que está allá en el fondo quiere hacer una pregunta. Si usted habla duro, porque yo he tratado de gobernar yo, pero me resulta sumamente hipócrita cuando trato de gobernar yo. O sea, ¿cómo podemos dejar que Jesucristo gobierne totalmente él? eso tiene una sola y única explicación. Y en esta hora vamos a orar para que te mueras. Vamos a orar para que mueras en el intento. Si no morimos en medio de este proceso, va a resultar muy cuesta arriba poder ser la expresión de Cristo. Mientras haya esa batalla interna de el yo, el amén, querer tomar el protagonismo, querer tomar la preeminencia, siempre se resultará cuesta arriba que Él gobierne. Él no puede gobernar mientras yo esté sentado en el trono. Yo tengo que ser crucificado. Por eso ustedes van a encontrar la expresión de Pablo de cada día muero. O el grito de Sansón, muero yo y conmigo todos los filisteos. Es necesario morir para que Él pueda vivir. No pueden cohabitar las dos vidas. Si mi vida no desaparece, la de Él no crece. Y es precisamente sobre ese punto que el tema final del Cristo impartido está muy vinculado con esto que acabamos de decir. ¿Alguna otra pregunta antes de... A ver. Querido pastor, ahorita usted decía que nosotros somos hijos por engendramiento. Mas Romanos 8 dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Perfecto. Lo que ocurre, mis amados, es que nosotros no podemos leer las escrituras desde nuestra concepción latina. La Biblia fue escrita en un lenguaje, en un contexto totalmente distinto. Para nosotros, adopción es tomar a un hijo que no es nuestro y darle nuestro apellido, otorgarle derechos, otorgarle todos los beneficios de pertenecer a una familia. En el contexto de las escrituras, la palabra que se utiliza ahí para adopción es la palabra huiotesia, que implica es como lo que más se parece aquí es la celebración de los 15, 18 años que hacemos cuando una señorita crece, que hay un cambio de estatus en ella. La huiotesia era una celebración donde el hijo llegaba a ocupar la posición de poder utilizar el nombre y los recursos de la familia, podía representar la familia. Es una etapa de adultez, cuando llegaba la plenitud. Cuando Pablo dice que hemos recibido el espíritu de adopción,
indica que el espíritu que usted recibió cuando nació de nuevo es el espíritu que le va a llevar a ese proceso de madurez. Es el espíritu que le va a acompañar continuamente hasta que usted pueda disfrutar todos los recursos del Padre. Por eso dice Gálatas que mientras el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Necesita crecer. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Luigi. No, va. También dice, vosotros recibiste el espíritu de adopción. Recibiste, no dice que recibiste la vida, sino recibiste el espíritu de adopción como el derecho de lo que explica, de lo que explica a mí. Pero la Biblia en Juan 1:11 dice, a los suyos vino y a los suyos no recibió. Mas a todo aquel que recibió se le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el verso 13 menciona la condición. Estos no son los que son engendrados por vía de la carne, sino por vía del Espíritu. Somos hijos por engendramiento. ¿Alguien más? Estoy casi arrancando, ¿eh? Bien, vamos a arrancar si no hay más dudas. ¿Alguna otra pregunta? Ok, eso es señal entonces de que estamos entendiendo. Mis amados. Bueno, ustedes tienen un problema porque ahora yo puedo usar el micrófono hasta que se descargue la batería. Bien, a lo largo del día hemos hablado de la existencia, naturaleza y operatividad del propósito eterno. Luis partió estableciendo un fundamento escritural de cómo este propósito debe ser entendido y comprendido. Habló de que el propósito estuvo encapsulado en un misterio. Pablo lo describe como el misterio de Cristo, como el misterio de la fe. Está ahí descrito como tal. Un misterio es una verdad que estaba oculta, pero que ahora ha sido revelada, ha sido manifestada. El propósito eterno es esa verdad. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, el propósito eterno se expresó a través de sombras, tipos y figuras. El Cristo eterno se estaba revelando de una manera distinta, pero habían velos, habían sombras dada la condición del hombre. Durante toda esa etapa Dios estuvo limitado. Dios no podía hacer más que guiar e indicar al hombre, porque por la condición caída del hombre, Dios no podía entrar dentro del hombre. Dios estaba fuera. Dios hablaba y el hombre obedecía. Dios hablaba a través de un profeta, a través de un sacerdote, a través de un turín, un tumín, un asunto de eso. Entonces Dios estuvo limitado durante todo ese tiempo y ese proceso de darse a conocer fue un proceso de revelación progresiva. Dios comenzó a revelar la existencia de ese propósito eterno desde el principio mismo de la creación. Y fue necesario que algunos velos fueran cayendo. ¿Qué significa la palabra revelación? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué significa la palabra revelación? Exacto, correr el velo. Ese propósito fue revelado porque en Cristo Jesús, de manera simbólica, ocurrió algo en el momento en que Cristo entregaba su espíritu al Padre. La Biblia dice que cuando Él entregó su espíritu al Padre, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo, indicando que había sido el resultado de la intervención divina. Eso daba a entender que desde ese instante el Dios que estaba y habitaba de manera oculta en la oscuridad, como decía Salomón, en aquel lugar santísimo, se estaban abriendo las puertas. Había una apertura. ¿Para qué? Para que el hombre pueda entrar
a la presencia de Dios. Hebreos establece que podemos acercarnos con confianza. Acérquense con confianza. ¿A quién? Al trono de la gracia, porque el trono fue abierto. Eso indicó el comienzo de un proceso de darse a conocer. Cuando Cristo vino y caminó sobre esta tierra, Él tuvo un mensaje muy claro. Él vino a darnos a conocer el corazón del Padre. Él les reveló parte del mensaje del reino, parte del mensaje de la vida y parte del mensaje del Padre. Y en la medida en que Él avanzaba en ese proceso de estar en contacto con la gente, fue dando a conocer el corazón de nuestro Dios. Pero es en la cruz cuando se consuma todo ese propósito, cuando es quitada de en medio la pared de separación. Decíamos hace un momento que Dios estuvo limitado durante todo el Antiguo Testamento. Entiéndase, Abraham, Moisés, Salomón, todos esos hombres tuvieron limitaciones en el trato de Dios con ellos, porque Dios lo único que podía hacer era, como Luis decía, ese antiguo pacto tenía un área de operación, era un área de operación externa. Dios tenía que valerse para hablar desde una zarza. Dios tenía que hablar desde una nube, desde una columna de fuego o desde un arca de un pacto. ¿Por qué? Porque no había la posibilidad de que Dios entrara en el hombre por causa del pecado que habitaba en el hombre. Es el sacrificio vicario de Cristo que quita el pecado del mundo. Juan, cuando lo vio, lo señaló y dijo: ahí está el Cordero, no que perdona el pecado. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo es levantado en aquella cruz como el Cordero de Dios, estaba consumando el propósito eterno. El propósito eterno es una expresión en el tiempo del pacto eterno. Dios había establecido un pacto en la eternidad entre Él y el Hijo, y ese pacto implicaba ser el recurso que quitaría una vez y para siempre el pecado del mundo. Cuando eso fue posible, el Cristo eterno pasa a tomar una condición distinta. Pasa a ser el Cristo resucitado. Pero ese Cristo resucitado no se queda en esa condición. Ese Cristo resucitado se transforma en el Cristo impartido. Se imparte en todos aquellos que creen en Él. Pablo lo dice de manera elegante cuando dice: el primer Adán fue hecho un alma viviente, pero el postrer Adán fue hecho un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Es decir, que de la única manera que la vida de Dios podía ser impartida en el hombre era a través de la impartición de Cristo en aquellos que creen. Es decir, Cristo se impartió en usted. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué fue necesario que Cristo se imparta en aquellos que creen? Es una pregunta. Es una fragancia. Es una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Cristo se imparte en la iglesia? Es una pregunta. Mis hijos, piensen. Pensar no duele. Yo creo que es la única manera por medio del cual el hombre puede cumplir el propósito eterno, porque es un asunto de vida, como se los viene diciendo. Siempre fue el diseño de Dios que el hombre accesara a la vida. Al entrar en pecado, el hombre se contamina, pero el propósito del Padre siempre ha sido ser nuestra vida. Por el pecado no pudo impartirse en Adán, en el primer Adán. Ahora el segundo o el postrer Adán resuelve el problema del pecado, y como el espíritu vivificante entra en el creyente para que el creyente tenga la habilidad y la capacidad de hacer lo que a Dios le agrada, como dice Hebreos 13:20. ¿Qué dice Hebreos 13:20? Que Dios... Ella dijo algo ahí. Hebreos 13:20.
Sí, vamos. Léalo para ver si lo que usted me acaba de decir es viable. Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Aquí está. Abanico. Aquí lo tengo. Sí. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. El Dios eterno nos haga Aptos en toda buena obra, pero dice algo más. ¿Qué dice? para que hagáis su voluntad, haciendo Él, ¿Quién? Él en vosotros, Él, la esencia. ¿Por qué fue necesaria la impartición del Hijo en la iglesia? Fue necesaria porque usted en sus propias fuerzas no podía cumplir con el propósito. Usted en sus propias fuerzas no podía hacer la voluntad de Dios. Pero Él se imparte en usted. ¿Para qué? Para Él producir en usted aquello que agrada al Padre. Lo único que agrada al Padre es la expresión de la vida del Hijo. Si la vida del Hijo no se está expresando, no hay complacencia en el Padre. ¿Sí? Asimismo, porque en el momento en que Él resucita, Él entonces encuentra dónde reposar su cabeza. Él había dicho, las zorras tienen cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Muchos toman ese pasaje y dicen que Jesús no tenía ni en qué caerse muerto. Es que no había dónde reposar su cabeza porque no había construido un cuerpo para sí. Cuando Él resucita, es posible que de su misma esencia, de su misma naturaleza, porque usted sabe cuando usted nace de nuevo, es imposible que la cabeza y el cuerpo tengan naturalezas distintas. Es imposible que no haya compatibilidad entre la cabeza y el cuerpo. Bueno, debemos ser un poquito sigilosos al momento de leer las escrituras. Hay un punto que Luis iba a tratar que por razón de tiempo no lo hizo. Y es que cuando estamos leyendo las escrituras debemos tomar en cuenta desde qué pacto estamos leyendo. No es lo mismo leer las escrituras desde el antiguo pacto que desde el nuevo pacto. Pero usted me dirá, pero eso lo dijo Jesús y está en el Nuevo Testamento. Lo dice Mateo, lo dice Marco, lo dice Lucas. No confunda Nuevo Testamento con Nuevo Pacto. No confunda Antiguo Testamento con Antiguo Pacto. Debemos filtrar las cosas desde la consumación de la obra de la cruz. Hay muchas cosas de las que Jesús dijo. Escuche, para que no se me vaya a confundir. Hay muchas de las cosas de las que Jesús dijo que son pertenecientes al antiguo pacto, no pertenecen a la economía que hoy nos gobierna, porque la economía que hoy nos gobierna se estableció a partir del consumado es, a partir de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces hay muchas de esas verdades que Jesús introdujo que debemos saber filtrarlas, saber escoger, no sea que estemos fundamentando sobre una verdad que no sea presente. Entonces, aquí voy a llegar al punto. Ese material es prácticamente el material que ustedes adquirieron, pero de otra forma. Se apagó. Estos son los pilares.
Hay algo que Luis trabajó ahí, que yo me voy a tomar un minuto para explicárselo, porque sobre eso ha habido mucho abuso. Y es el hecho del tema de la presencia de Dios. Cuando nosotros leemos sobre la presencia de Dios, debemos tener pendiente el principio del pacto desde donde leemos. Porque no es lo mismo leer aquellas palabras de David cuando decía: cuánto anhelo tu presencia. Y cuando él tomaba su arpa allá en el desierto, en el Salmo 62 por allá, y decía: Señor, así como yo te he buscado en el santuario, yo quiero entrar a tu presencia, estoy lejos de ti. Y esos son verdades, y te voy a buscar. Esas son verdades propias de un pacto. Y eso lo podía decir, lo podía cantar David, porque estaba en una condición totalmente distinta a la condición de la iglesia. La presencia de Dios no está fuera. La presencia de Dios no es una presencia de un Dios ambiental. La presencia de Dios se metió dentro de usted. Y usted no puede buscar lo que está metido dentro de usted. Usted no puede anhelar que venga a su vida lo que está metido dentro de usted. Cada vez que usted canta, declara, ora, enseña, predica, que tu presencia descienda, que tu presencia venga. Voy a buscar tu presencia, anhelo tu presencia. Usted está negando la consumación de la obra de la cruz. Porque la presencia de Dios se hizo una con nosotros. Pero es aquí donde quiero que entremos en materia sobre el Cristo impartido. Cristo se imparte en su iglesia, como leímos en el libro de Hebreos, para producir Él en nosotros lo que es agradable al Padre. Así que si a usted le han dicho: tiene que esforzarte para hacer la voluntad de Dios, hay un choque ahí. Hay un choque cuando tengo que hacer un esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Porque según lo que leímos en Hebreo, yo no puedo producir su voluntad. Como ningún hombre pudo producirla, Él se imparte en la iglesia para producir Él lo que es agradable al Padre. Ahora ustedes van a entender lo que Pablo dice, que Él produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero de la única manera que vamos a entender estas cosas es cuando sea renovado nuestro entendimiento. Pablo dice: no se amolden al sistema de este mundo, sino renueven su entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios se dio a conocer. Dicho sea de paso, era un misterio. Ustedes sabían que anteriormente buscaban la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque estaba escondida. Porque no se había revelado. En el libro de Efesios capítulo 1 dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Decíamos que un misterio es una verdad que estaba oculta, pero que ahora ha sido revelada. Entonces, usted no debe andar a tientas y a ciega de: ¿será esta la voluntad de Dios? Padre, Señor, revélame tu voluntad. Si tu presencia no va conmigo, suena bonita la canción, pero desubica completamente de tu posición en Cristo. Por eso felicitaba a los ministros de la palabra cantada, porque tenemos un problema serio con toda esta teología de la alabanza. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que cantamos, mis hijos. Es posible
que en un servicio que se celebre un domingo, usted no recuerde ni el 2% de lo que predica el pastor. Pero es posible que se pase la semana entera tarareando lo que canta. Si tu presencia no va conmigo, y si tu presencia no va conmigo. Entonces debemos ser muy cuidadosos con lo que cantamos, ser selectivos. Muchas de las canciones que hoy gravitan en el entorno eclesiástico tienen una intención meramente comercial que apela al recurso de la emoción, apela al recurso de cómo me siento. Yo me identifico con esa canción y al identificarme eso produce grandes dividendos. Pero debemos ser cuidadosos con lo que cantamos. No siempre lo que se escucha bonito, no siempre lo que todos cantan significa que esté bien, significa que sea lo correcto. Aprenda a tener un filtro correcto. La obra de la cruz es el filtro que debemos tener para todo lo que hacemos. No es lo mismo el Dios que habitaba con su pueblo que el Dios que habita en su pueblo. El Dios que habitaba con su pueblo hacía de todo, porque el pueblo estaba limitado a cosas físicas y externas. El propósito gravitaba en un ambiente externo. Dios estaba limitado. Cuando una persona tenía un encuentro con la presencia de Dios, salía cojeando o salía mudo, una evidencia física de que había estado en la presencia de Dios. Pero este pacto en el que estamos, las evidencias son distintas. La gloria de Dios resplandeció en la faz de Jesucristo, en el interior, en el corazón. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Entonces, eso tiene un problema ahí para yo poder. Yo voy a usar este recurso porque está fuera de. No se lee correctamente. Entonces, mis amados, el propósito de nuestro Dios, como enseñábamos hace un momento, tiene 4 patas. Ya hemos identificado 3 de ellas. Identificamos la salvación, el reino, el nuevo pacto y el Cristo impartido. El Cristo impartido es importantísimo que usted lo entienda. Más del 90% de nuestras enseñanzas, de nuestras canciones, giran en torno del Cristo histórico. La fe de muchos está fundamentada sobre lo que hizo el Cristo histórico. Sanó a la viuda, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, multiplicó los panes y los peces, toca el borde de su manto. Y está mal que hagamos mención de eso. No está mal. Sino que Pablo introdujo un elemento sobre eso y dijo, si en algún momento alguno de ustedes conoció a Cristo en la carne, yo no lo conocí así. Yo conocí al resucitado. Yo conocí al que se me reveló. Yo conocí al que se impartió. En Gálatas él dice que al Padre le plació revelar a su Hijo en mí. Y aquí yo hago una pregunta. ¿Qué implica el hecho de que el Hijo se revele en usted? Yo quiero por lo menos 3 opiniones. ¿Qué implica el hecho de que el Hijo se haya revelado en nosotros? Piense que pensar no duele. A ver, un micrófono, porfa.
Cada vez que escucho ese versículo, el Señor lo ha puesto en mi mente para entenderlo. Es como una impresora cuando se pone una hoja en blanco. Luego que pasa ese proceso en la impresora, entonces se imprime una nueva imagen. Yo creo que esa es la manera en la que el Señor me ha hecho entender que revelar a su Hijo en nosotros es que el Señor nos toma a nosotros para manifestar su propia imagen y carácter al mundo. ¿Alguien más? Wellington tiene un silencio apostólico. Él cuando no puede saludar apostólicamente de la plataforma, cae en ese lapso de silencio. ¿Alguien más? Decíamos hace un momento que revelar indica correr el velo. ¿Es correcto? Bien. Si el Cristo resucitado se impartió en nosotros, si enseñábamos en la primera sección de que nos fue dado un nuevo corazón para poner dentro de él su espíritu, la revelación del Hijo de Dios en nosotros va más allá con que nos brille el rostro, recibamos la unción, tengamos un conocimiento que ¡wow! El proceso de revelación tiene que ver con que el Cristo que habita dentro de nosotros necesita ser visto. Y para que el Cristo sea visto, hay que rasgar algunos velos que están impidiendo la manifestación gloriosa del Hijo de Dios a través de nosotros. La creación anhela con fervor ver a Cristo manifestado en ustedes, en los hijos. De la única manera que nosotros seremos efectivos en el propósito eterno es cuando esos velos se rasguen y dejen de verme a mí. Dejen ver al que brilla desde la plataforma, al que impresiona cuando habla, al que, wow, cuando ese velo sea quitado, Cristo entonces será visto, Cristo entonces será revelado. Cuando Pablo estableció estas palabras, que al Padre le agradó revelar a su Hijo en mí, Pablo fue absorbido por el propósito eterno. Pablo no tenía otra razón de vivir. Mira, Pablo, si tú vas, hay un problema. El Espíritu me está revelando que si tú vas a ese lugar, te van a apedrear, vas a morir, te van a encarcelar, van a hacer tal cosa. Digo, bueno, yo tengo que ir. Y si me cuesta eso por hacer conocer, por dar a conocer este propósito, asumiré el riesgo. Entonces, nosotros como iglesia, en medio de esta generación en la que nos ha correspondido vivir, hemos tenido una concepción muy limitada y vaga de lo que el propósito de Dios representa. Para muchos el propósito de Dios es viajar por las naciones. Yo te llamo a que viajes a las naciones y pensamos que ahí está el todo de Dios. Sí es cierto que cuando Dios deposita una palabra en una persona y crea las circunstancias, crea las distintas plataformas donde sea expuesta esa palabra, y eso está bien. Pero el propósito de Dios nunca será el hecho de que yo sea un interlocutor de lo que Él quiere hacer. El mensaje de la iglesia es un mensaje mudo, es un mensaje que su nivel de elocuencia va a radicar en la forma en cómo se expresa, la forma en cómo vive, la forma en cómo se manifiesta el Cristo que habita dentro de nosotros. Y entonces, cuando sea necesario, damos las explicaciones bíblicas. Cristo necesita ser revelado en su iglesia. Pero ¿cómo se revela aquel que no se ha formado en ella? Para que Él se revele necesita ser formado. Cristo es formado
en la medida en que somos expuestos, en la medida en que la palabra con todos sus nutrientes nos permite crecer. Yo voy a poner un ejemplo y ustedes me dirán, pastora, perdone que la ponga de ejemplo. Venga un momentito. Supongamos que la pastora acaba de recibir a Cristo. Repita conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida a ti para que tú inscribes mi nombre en el libro de la vida. Ok. Hermana, usted acaba de recibir a Cristo. A partir de hoy, no se ponga esa cadena. Cuidado con eso, arito. Tienen que quitárselo. Tienen que venir todos los días al culto. Los lunes tenemos doctrina. Los martes tenemos culto de oración. Los miércoles necesitamos entrenarlo. Los jueves hacemos esto. Los viernes. No se puede quedar a ningún servicio. Y por favor, si usted se juntaba con los amigos de allá del pueblo, no se puede juntar porque esa gente son mundanas. Usted ahora es una mujer santa. Tiene que vestirse, caminar y hablar como tal. No se olvide de ninguna de esas reglas para que pueda crecer y la bendición de Dios la alcance. Bien. Ustedes lo ven como una broma, pero en nuestras congregaciones lo que estamos haciendo es exactamente eso. Cuando una persona nace de nuevo y tiene todas las herramientas codificadas y llega y nace de nuevo porque abrazó la vida y creyó, pero el entorno donde la semilla fue sembrada, lo que tiene son limitantes. Esos lentes son mundanos. Cuidado si se hace un cerquillo, porque el cerquillo del diablo. Escucha. Pero ¿qué creen ustedes que ocurriría si cuando la hermana toma la decisión de servir a Cristo? Le digo: amada, a partir de hoy usted es una nueva criatura. Hay cosas que usted no la va a entender, pero hay un Cristo que vino a habitar dentro de usted. Él va a producir en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted ha recibido a partir de este instante dominio propio, poder, amor. ¿Para qué? Para que exprese la vida de Cristo. Usted no sabe orar porque está naciendo, pero el Espíritu mismo le va a enseñar, le va a guiar. En el contacto con las Escrituras, sus ojos serán alumbrados y va a ir entendiendo. ¿Creen ustedes que será el mismo efecto? ¿Qué creen que va a producir el hecho de cuando llega un nuevo creyente, nosotros lo tomemos y le hagamos entender todas las herramientas que ha recibido? Entonces, el papel de la formación, gracias, amada. El papel de la formación inicial es importantísimo en este proceso de entender lo que el propósito de Dios abarca. Ya vi que están mirando el reloj. ¿Cómo nos llega la vida de Dios? ¿Cómo el Cristo eterno llegó a impartirse en nosotros? Primero, el Padre hizo una promesa. En Tito 1 y 2 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Lo primero que debemos entender es que Dios hizo una promesa desde antes de la fundación del mundo, y esa promesa era que iba a impartir su vida. Ahora bien, ¿cómo esa promesa se cumple? Esa promesa se cumple en Cristo. Primera de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Esa vida está en el Hijo. Primero, hizo una promesa desde los tiempos eternos. Segundo, esa vida está encerrada en el Hijo. Y tercero, la vida eterna no es algo. La vida eterna es alguien. La vida eterna no es algo que cuando usted se convierte, mire, póngase eso, que esa es la vida eterna. La vida eterna es una persona que se imparte. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida. Juan 14:6, yo soy la vida. Juan 11:25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección
y la vida. Ahora bien, ¿cómo llegamos a participar de esa vida? En dos etapas. Primero, el Verbo tuvo que hacerse carne. El Verbo eterno tuvo que encarnarse. ¿Para qué Él se encarna? Se encarna para cumplir con el eterno propósito de Dios. Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Este era desde el principio. En Él, dice el verso 4, en Él estaba la vida. Pero esa vida se encarna. Piensa por un momento Jesús caminando por las calles polvorientas de Jerusalén. La vida del Padre, la promesa eterna encarnada en el Hijo y el contacto que tenía con la gente. ¿Ustedes piensan que Jesús era una persona que era de difícil llegar? Oye, te querés como... No, yo me imagino que Cristo tenía un magnetismo con la gente. Me imagino que la expresión de la vida que había dentro de él atraía a la gente. Incluso los niños querían estar, los niños querían acercarse, querían tocarlo. No, espérense, no se lo impidan, vengan, déjenlo que venga. Porque había ese magnetismo con él. Entonces, el segundo punto es que el Verbo se hace carne, pero se hace carne con un propósito, para en su carne destruir al que tenía el imperio de la muerte y el pecado. Es llevado, el Cristo eterno se anuncia a través de sombras, tipos y figuras. El Cristo eterno se encarna en la persona de Jesús de Nazaret. Ese encarnar en Jesús de Nazaret tiene una intención marcada. ¿Cuál? Ser la ofrenda por el pecado, ser el cordero que quitaría el pecado del mundo. Cuando muere en aquella cruz y es sepultado, el Cristo histórico, el Cristo encarnado, se transforma en el Cristo resucitado. Pero ese Cristo resucitado no se queda gravitando. Dice la Escritura que cuando se levanta como un espíritu que da vida. Y de la única forma que él podía entrar en todos era a través de la resurrección. Usted se imagina a Jesús. Imagínense que estamos en la boda de Galilea y acabo de hacer un milagro. Sí, yo soy el Mesías, yo soy el hombre, yo quiero impartirme en todos ustedes, acérquense. Y de repente Jesús quiere entrar en la vida de la persona. ¿Creen que sea posible? ¿Por qué? Porque había una limitante. Mientras el Cristo histórico estuviese en ese cuerpo, iba a ser imposible que se imparta en aquellos que creen. Fue necesario morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Cuando resucita como el Cristo impartido, la vida que nos habita, el Cristo que habita en nosotros. Recuerden, corrija estos términos. Dios no está con usted, ni Dios reposa sobre usted. Dios está en usted. Dios está metido dentro de usted. Cristo y usted son uno, son indivisibles. No hay forma de que se separen. El pastor Lorenzo puso un ejemplo brillante cuando fue a nuestra congregación. Él decía que allá en la Romana alguien le invitó a tomarse un jugo de ciruela. Nunca había probado el jugo de ciruela. Y él decía, imagínense por un momento que esa es la licuadora. Yo tengo aquí una porción de ciruela, tengo una leche Carnation, tengo hielo y tengo azúcar. Y lo integro todo en la licuadora y le doy al botoncito. A los 2 o 3 minutos ahí hay un jugo de ciruela. Pero imagínese que usted diga, cuando prueba el jugo, oye, pero tenía mucha ciruela, sácale la ciruela. No hay forma, porque ya se integró, son uno. Cuando Cristo resucitó, que se incorporó, se impartió en la iglesia, se hizo un... Usted es un espíritu con Cristo. No hay forma de dividirse. Pablo dice que nos separará del amor de Cristo, tribulación, no hambre, no angustia, desnudez. Nada de este mundo nos podrá separar de Él, porque somos uno con Él.
Pero mire más. Hay 4 elementos que usted tiene que tener en cuenta. ¿A qué hora terminamos? A las 4. ¿Usted le pidió permiso? Hay 4 elementos en este proceso que debemos tomar en consideración. Primero, Gálatas capítulo 1, verso 15 y verso 16. Cristo revelado a nosotros. Dice, pero cuando a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Nosotros tenemos que despejar algunas corrientes que consideran que el hecho de que Él se revele a nosotros nos hace los ungidos, nos hace el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió Dios para sanar a los enfermos y porque yo soy el ungido de Dios. Él se revela a nuestras vidas sin distinción. ¿A qué me refiero? No hay rangos espirituales. Así como Él se revela a un pastor, se revela a la persona que limpia el patio de la iglesia. Así como Él le puede alumbrar los ojos del entendimiento al maestro, al apóstol, le puede alumbrar los ojos del entendimiento a la persona más indocta que pueda existir. Esto no se trata de intelectualismo, no se trata de que yo lea mucho, aunque hay que leer, como decía Luis, leyendo podemos entender las escrituras, pero no se trata de eso. No se trata de que yo haga un buen ejercicio intelectual. De hecho, hay cientos de intelectuales que han tratado de entender estas verdades y no pueden, porque es una acción del Espíritu. Quien revela al Hijo es el Espíritu. El Espíritu se metió dentro de usted. Eso significa que usted está facultado para que Él se revele en usted. Bien, el segundo elemento es que Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Leer el texto y declararlo es bonito. Y nos lo sabemos de memoria, lo pegamos en la puerta de la casa, en la parte de atrás del vehículo. Pero ese texto es un compromiso. Porque primero habla de que estamos crucificados. Primero habla de muerte. Para que el Cristo eterno habite y se revele en usted, es necesario morir. ¿Morir a qué? Morir a mis ambiciones, morir a mis agendas, morir a mis pasiones, a mis intenciones, a mis deseos, morir al tener la razón, morir al que yo soy el pato macho, todas esas cosas deben ser puestas en la cruz. Cristo es formado en nosotros. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. El proceso de formación de Cristo en la iglesia es un proceso continuo y debe ser totalmente intencional. Usted tiene que saber identificar cuáles son las cosas que van a ayudar, que van a aportar a ese proceso formativo. La primera función del Espíritu en la vida de un creyente es una función pedagógica, es una función que nos enseña, pero al mismo tiempo es una función formativa. ¿Por qué? Porque forma y desarrolla en nosotros el carácter de Cristo. Esto no es a través de ejercicio. Disculpen los que puedan sentirse agredidos con lo que voy a decir. Esto no es a través de ejercicios espirituales. Necesito orar más, necesito ayunar, necesito hacer silicio 40 días en la iglesia porque necesito que haya un mayor nivel de gloria. No. Necesitamos que la vida de Cristo se forme en nosotros y ese formar de Cristo en nosotros será el resultado del morir a nosotros mismos. Y por último,
Cristo es exhibido en nuestro cuerpo. Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora bien será magnificado Cristo en mi cuerpo. Esa palabra magnificado implica verse en nosotros. ¿Cómo? Ampliado, magnificado. Es un grado absoluto. Sí, entonces es importante que nosotros entendamos estas verdades. Y a la medida en que entendemos estas verdades, podremos entender lo que Primera de Juan 5:20 nos establece, cuando dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Para qué viene el Espíritu a nosotros? No, viene para que usted escriba muchos libros, para que usted haga eventos extraordinarios, para que usted le imponga la mano a la gente y la gente salga repleto de la unción porque no tienen unción. Aquí dice que Él viene para darnos entendimiento con la intención de ¿qué? De que le conozcamos. Por último, el propósito eterno fue anclado a un pacto eterno que de manera progresiva se ha ido manifestando en el tiempo.